estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa y desde este punto, después de haber tenido una breve reseña sobre los antecedentes históricos, vamos a avanzar a las conceptualizaciones que encontramos en cuanto al derecho administrativo. Cabe recalcar que ha sido bastante complicado llegar a un punto o a alguna conclusión en cuanto al derecho administrativo, porque ya que se extiende en diferentes ramas y como lo hemos visto a distintos cambios y evoluciones en varios momentos de nuestra historia, pues esto todavía se va a seguir cambiando y llevando también distintas formas de la aplicación del derecho administrativo. Vamos a encontrar una de las cuestiones más populares que se define como la rama del derecho público, que se encarga de estudiar las normas y principios que regulan la actividad del Poder Ejecutivo, las relaciones de los particulares con el Estado en dichas actividades. Vamos a revisar distintas formas en la que distintos doctrinarios en nuestro sistema jurídico mexicano han definido y nos han dado pautas objetivas de estudio en cuanto al derecho administrativo. Y uno de ellos es Gavino Fraga. Y para él será aquel que regule derecho administrativo, inciso A, la estructura y organización del poder encargado normalmente de realizar la función administrativa. Inciso B, los medios patrimoniales y financieros de que la administración necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación. Inciso C, el ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa. Inciso D, la situación de los particulares con respecto a la administración. Esta situación de los particulares, recordemos que somos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos que estamos en pleno uso también de estos, ya sea sistemas administrativos y que por supuesto recaen en cada una de las actividades que pudieran desempeñar. Un ejemplo de ellos que nos representa aquí Gabino Fraga es precisamente la pauta, por ejemplo, en cuanto a los tributos, es decir, las contribuciones, el pago de impuestos, pues es regido por esta parte del derecho administrativo, quien le da las pautas, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a que tengan el control respectivo de estos puntos. Vamos a encontrar también a Rafael Martínez Morales, quien expresa que el derecho administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones. Aquí estamos hablando que esta separación de poderes que nosotros conocemos en cuanto a nuestra nación, el ejecutivo, legislativo y el judicial, bueno, dentro de la función administrativa, habla de que estos entes contienen distintas puntos de apoyo, ¿no? En cuanto derivadas desde el sistema ejecutivo para irlas básicamente repartiendo, dependiendo de las circunstancias, las jurisdicciones y las competencias que representen estas partes de la administración pública. Encontramos a Jorge Fernández Ruiz, quien da la siguiente definición. El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Es decir, todo lo que encontremos también, según Jorge Fernández, de acuerdo a este vínculo con el Estado, pues también estará relacionado con personas físicas o con personas morales de cuestiones particulares. Rafael de Pina y Rafael de Pinavara nos resumen que la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí.
A manera de conclusión, de acuerdo a todos estos autores, nosotros podemos conocer que el derecho administrativo será una rama del derecho público que regula la actividad del Estado, así como las relaciones de la administración pública con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Recordemos que todas estas partes de las instituciones del Estado también en muchas cuestiones nos van a llevar a que reconocer a todas estas secciones que también podrían representar responsabilidades administrativas en cuanto a aquellos que desempeñan una función como servidores o funcionarios. Ahora, antes de llegar a una pauta más abierta en cuanto a cuestiones prácticas, vamos a seguir asentando lo que es la base y es decir, cuáles son las fuentes de este derecho administrativo. Entenderemos por fuentes formales la creación misma del derecho, pero no como el proceso de creación de la norma jurídica, sino como la fuente fundamental de la ley. Es decir, el derecho administrativo es bastante formal. ¿Cómo podemos resumirlas? Bueno, las fuentes del derecho administrativo encontraremos la Constitución, la ley, el reglamento, los actos administrativos, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Y citaremos también al maestro Serra Rojas, quien nos dice que las fuentes del derecho administrativo son los procedimientos, las formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación en las cuales tienen su origen los principios y leyes en general, las fuentes mismas del derecho como la misma ley, la costumbre, la jurisprudencia y las referidas anteriormente. Recordando igual en cuanto a los regímenes de este derecho escrito, pues destacará la importancia de legislar como fuente de derecho. Legislar es crear normas generales del derecho llamadas leyes. Y este órgano del Congreso del Estado, ¿no? Que conocemos para relacionar la acción de legislar con el derecho administrativo, es necesario expresar que la ley como fuente formal del derecho administrativo se deriva del principio de legalidad, el cual consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. Así es como también señalamos que se considerará como fuente del derecho administrativo las leyes expedidas por el presidente de la República, ya que constituyen el ejercicio de las facultades materialmente legislativas. Hablando de la costumbre, pues consistirá en el reconocimiento expreso o tácito del Estado hecho a través de sus órganos legislativos, jurisdiccionales o administrativos de la fuerza obligatoria de ciertos usos y formas de comportamiento que adquieren el carácter de normas jurídicas similares a los preceptos legislados. Una clasificación de la costumbre permite distinguir tres tipos de costumbre: la interpretativa, establecida en presencia de la ley; introductiva, adoptada en ausencia de la ley; y por último, la costumbre abrogativa, que se opone a la ley. En el ámbito de la doctrina, la costumbre ha sido objeto de un fuerte repudio como fuente del derecho administrativo, circunstancia que comenta también el autor Ramón Parada, ya que dice que el derecho fundamentalmente positivista, integrado en su mayor parte por normas escritas de origen burocrático y producto de una actividad reflexiva, como es en esencia el derecho administrativo, no podía por lo menos que ofrecer resistencia a la admisión de la costumbre como fuente jurídica caracterizada por dos elementos de origen social o popular, en uso o comportamiento reiterado y uniforme, y la convicción de su obligatoriedad jurídica. Bueno, de acuerdo a la convicción, por supuesto que también estaremos hablando que el principio de legalidad no se va a separar de ninguna de estas partes o de estas fuentes sobre el derecho administrativo. Por lo tanto, eh, recordamos que existen países que sí han logrado incorporar la costumbre como fuente del derecho administrativo. En México no se ha logrado insertar del todo. De hecho, solo existe alusión a la costumbre en el texto constitucional, donde se hace referencia, como recordamos, en los pueblos indígenas, facultando que la regulación y organización de la administración pública especifica a una comunidad integrante de un pueblo, puede ser determinada por usos y costumbres y prácticas tradicionales. Para algunos autores,
La jurisprudencia presenta la misma problemática porque vamos a analizar que la palabra jurisprudencia tiene diferentes acepciones en la actualidad y se le denomina como la interpretación que la autoridad judicial ha dado ordinariamente a una ley. Y así se pone la jurisprudencia, la doctrina, como expresión de la ciencia. Toda vez que la jurisprudencia está constituida por normas jurídicas generales creada por uno o varios tribunales específicos. Gabino Fraga habla que en principio la jurisprudencia no debe considerarse como una fuente porque la función judicial de donde proviene no tiene finalidad de crear el derecho, tal como lo había señalado, sino aplicarlo en los casos en los que ya haya contención. Este punto hace recordar la actividad discrecional con la que para casos específicos actúa la autoridad administrativa, bajo los regímenes normativos que reconocemos. Claro que estos principios hoy los tenemos y los encontramos en cuanto a la jurisprudencia dentro de nuestra ley de amparo. Y de acuerdo a estos criterios que también son o podríamos encontrar de manera obligatoria, por supuesto que el derecho administrativo también participa en distintas cuestiones de las que hoy también hablaremos, es decir, no porque se trate de cuestiones del Estado, pero donde participan personas físicas, también se implementa y se reconoce, por supuesto, la participación de los derechos humanos y en algunos casos o circunstancias podríamos encontrar también esta sección de el cuidado de la convencionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula informativa.